Redacción del Diario de la Nación. Buen día, Nación. Niña, ¿cómo le va? Buen día, Luis. ¿Cómo estás? Bien, un gusto verte y empezar a preguntarte por lo que va a pasar en Nueva York con la Asamblea General de Naciones Unidas. Está ocurriendo en este momento. Hoy se reúnen los líderes del mundo en la Asamblea General de Naciones Unidas, pero es una reunión bastante deslavada. El único presidente de algún país del Consejo de Seguridad, es decir, los países que más poder de decisión tienen dentro del ámbito de Naciones Unidas, es solo Joe Biden. Ni Macron, ni Rishi Sunak, ni Xi Jinping, ni por supuesto Vladimir Putin están en Nueva York en este momento. Por lo tanto, le quita bastante poder e influencia a esta Asamblea General. Empezó esta mañana la Asamblea con el discurso de Lula, un Lula que por supuesto hizo referencia a un mundo un poco más volcado hacia el sur global, en el cual los países emergentes tengan más voz. Ese fue un poco el discurso que él sigue en el que insiste en todos los ámbitos y foros internacionales y en el cual dijo Brasil está de vuelta. En este momento está hablando, acaba de empezar a hablar Joe Biden. Ahí lo vemos, mira, Inés. Exactamente. Y hoy habla también Alberto Fernández. Ahí está, el presidente Joe Biden. Lo escuchamos 30 Exactamente. segundos. Two states for two people. Now, let me be clear. Déjenme None ser of these claro. partnerships are about containing any country. They're about a positive vision for our shared future. When it comes to China, I want to be clear and consistent. We seek to responsibly manage the competition. Bueno, between ahí our está countries. Inés trayendo nada menos que el tema de China y la competencia. Hay que Exacto, ser responsables en exactamente. esto, ¿no? Lo agarramos cuando estaba en la parte central de su discurso, Luis. China, cómo se relacionan China y Estados Unidos hoy y en el futuro, en el cual ambas potencias van a ser las potencias dominantes del mundo. Una pregunta que no solo afecta a Estados Unidos y a China por igual, sino también al resto del mundo. Lo dijo Biden, lo trataremos de hacer con mucha responsabilidad. El tema es que esa responsabilidad, por lo general, cae en baches de muchísima tensión, como ha sucedido este año, en el cual la relación empieza a deteriorarse y nunca logra terminar de mejorarse. Bien, bueno, dejamos un instante Naciones Unidas. Querían calor, le digo acá al Team Verano, los Olivera, los Devana y demás, vayan a Brasil, ¿no es cierto? Te diría que pueden ir por las próximas 2 semanas, quedarse y van a estar muy a gusto ahí todos, todo el Team Verano. Porque una ola feroz de calor se va a instalar en Brasil hacia fin de esta semana y va a permanecer allí bloqueada, esta masa de aire caliente bloqueada sobre prácticamente todo el territorio de Brasil, que es gigantesco. No va a haber refugio para temperaturas de entre 40 y 45 grados en la mayor cantidad de ciudades de Brasil, Luis. Bien, bueno, calor para todos los que disfruten esto. Y hoy leía en el diario, Inés, en lo opuesto, al menos como metáfora, que hay una suerte de deshielo en las relaciones de los Estados Unidos y de Irán con intercambio de prisioneros, ¿verdad? Exactamente, un poquito de deshielo allí, es más cálida la relación. Sí y no tanto, porque hubo un intercambio de prisioneros norteamericanos de origen iraní, casi todos ellos, 5, fueron liberados luego de haber sido detenidos hace muchos años por el régimen de los ayatolá en Irán. A cambio, Irán va a recibir, van a ser descongelados 6.000 millones de dólares que estaban bloqueados en Corea del Sur y van a ser traspasados a cuentas de Irán en Qatar, y además fueron liberados también algunos prisioneros iraníes. ¿Qué sucede con este acuerdo, Luis? 2 datos. Primero, es probablemente el primer paso a una nueva distensión entre Estados Unidos e Irán, como ya sucedió la década pasada, y el objetivo final es, por supuesto, contener el avance en el programa nuclear de Irán, el que eventualmente puede derivar en la construcción de una bomba nuclear. Pero por el otro lado, muchas críticas a Joe Biden. ¿Por qué? Porque acá no hubo mucha diplomacia, sino más bien un trueque de dineros. Es un poco la cuestión que le enrostran los republicanos. Esos 6.000 millones de dólares fueron una especie de pago tácito por la liberación de los prisioneros. Bien, bueno, el presidente Alberto Fernández viajó a Estados Unidos viniendo desde Cuba, donde se hizo la reunión del G77 más China, con una mala noticia para el periodismo, Inés. Exacto, el presidente Fernández se lo vio, por supuesto, muy amistoso con el régimen de Miguel Díaz-Canel, el sucesor de los Castro en el poder cubano.
pero sin embargo, mientras todos los líderes, Fernández y el resto, estaban reunidos en este G77, que es una especie de movimiento que trata de contraponer su poder al del G7, es decir, el de Occidente, los periodistas fueron nuevamente víctimas de las redadas contra la disidencia por parte del régimen de la isla. En este caso lo vemos ahí, es Henry Constantino, que es el conductor de uno de los sitios digitales más importantes de Cuba, se llama La Hora de Cuba, y que fue detenido por segunda vez en apenas 2 semanas y por 18ª vez en su vida. Se ve que no es muy fácil ser periodista en un régimen que no tiene ninguna contemplación por la libertad y menos aún por la disidencia. Último tema, y es bien pintoresco, porque hay que hablar del mate en Siria. Exactamente, parece medio raro, pero no lo es. Y no solo que es... Ya sabíamos que existía mate tanto en Siria o en Líbano, porque las primeras inmigraciones hacia Argentina, que fueron en la primera década del siglo pasado, volvieron a sus países de orígenes, a Siria y Líbano, y con ellos se llevaron el hábito del mate. ¿Pero qué sucede ahora, Luis? Casi 100 años después, básicamente está muy de moda. ¿Por qué? Porque todos los desplazamientos que hubo internamente durante la guerra en Siria, recordemos que comenzó en 2011 y se extendió prácticamente por más de una década, hubo 5 millones de desplazados internos. Ellos hicieron que el mate llegara a cada rincón de Siria y hoy sea uno de los países, el tercer país que más importa yerba en el mundo. Señora, muchas gracias. Nos vemos en cualquier momento. Gracias a ustedes, Luis. Que tengan un gran día. Hasta